Hola, estimado público que nos acompaña en una nueva aventura. Hoy trataremos de explicar el multilateralismo y sus alcances reales dentro del sistema internacional, analizando el alcance de los procesos de liberalización comercial a nivel mundial a través de los diferentes tratados de libre comercio. Para empezar nuestra aventura de la mejor forma posible, supongo que se estarán preguntando, ¿en qué se ha convertido la multilateralidad actualmente? Bueno, en este caso, el multilateralismo se ha convertido en las últimas décadas en una necesidad de un mundo globalizado, donde los retos y dificultades se vuelven globales teniendo que darles respuestas por medio de consenso entre países. Como muy bien se conoce, el organismo internacional por excelencia del multilateralismo es la Organización de las Naciones Unidas, que pretende, por medio de la cooperación internacional entre los miembros, poder alcanzar unos objetivos en común, aunque no todo es tan fácil, dado que siempre existen obstáculos. Por una parte, no todos los estados tienen las mismas prioridades y se hace difícil tomar decisiones, u otros estados intentan resolver los problemas por medios individuales, es decir, tomando decisiones de forma independiente sin tomar en cuenta a los demás actores, dificultando la coordinación y limitando los verdaderos alcances que tiene el multilateralismo dentro del sistema internacional. Luego de esta breve explicación sobre el multilateralismo, pasaremos a desarrollar de una manera bastante divertida, pero de mucho provecho, la temática, con el propósito de comprender sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales en la región. Gran día. Iré de compras para luego redactar un artículo para la mejor revista de mi país. Va a ser interesante. Espero que a mis amigos de Minerva, tu amiga, les guste. Pondré todo mi esfuerzo y, como dijo tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡En marcha! Hola Pedro, ¿para dónde vas tan apurado? Voy de compras. ¿Me acompañas? Claro, te acompaño. Mira, Juancito, cuánta diversidad de productos. Sí, Pedro, sabes, siempre me he preguntado qué medios utilizan para obtener todos esos productos. Es una excelente pregunta. Compremos y luego discutimos. Buenos días, tía. ¿Qué tiene de venta? Ay, hijo, tenemos tomate, cebolla, chile, café, azúcar, maíz y aguacate, los más frescos del mercado. Vaya a ver, amor, barato, barato. Interesante. Una pregunta, tía. ¿Y de estos productos, cuál es el más fácil y el más difícil de conseguir? Hijo, pues los productos que más fácil consigo son café, azúcar y los que me cuesta encontrar son los aguacates. ¿Y eso, tía, a qué se debe? Hijo, es por cuestión de temporadas. Las frutas y verduras dependen del calendario y el clima. Por eso hay meses en los cuales se venden más unos productos que otros. Bien dicho, tía. La juventud de hoy desconoce todo esto. Se la pasan con sus jueguitos en línea, redes sociales, donde pasan llorando porque están enamorados y no las hacen caso. Y tanta cosa que no les trae provecho. Ok, tía. Si me da $1 de aguacates y 1 libra de azúcar y café, me lo guarda y regreso por ellos más tarde. Está bien, acá se los aparto. Adiós. Adiós. Descansemos, Juancito. Ok, mientras tanto explícame, ¿cómo es eso de que los alimentos unos se venden en cierto tiempo y luego no? Como que no le entendí muy bien a la tía. Ok, Juancito. En ese caso se debe a que no todos los países cuentan con territorios aptos para poder producir y cultivar determinados productos alimenticios, por lo cual no todo el año se puede producir e incluso producirlos es imposible. Es como el montón de maquillajes que tiene mi novia. De 30 que tiene ocupa 2 o 4, dado que el tono de su piel se adapta a eso solamente. En ese caso, ¿cómo es que siempre hay en los mercados? Si no se pueden cultivar todo en el año, o en algunos casos es imposible no cultivarlos. En algunos casos, lo que produce un país para sus habitantes no siempre satisface todas sus necesidades,
por lo que se tiene que importar. Por ejemplo, si un país no produce suficiente maíz, entonces busca en otros países, o si posee exceso de maíz, lo exporta. Eso es posible. Supongo que los países pueden pelear, como mis sobrinos cuando juegan videojuegos y solo hay un control. Puede que hayan problemas, cuando los intereses no están en común o una de las partes no se beneficia, pero si no surgen inconvenientes se firman tratados de libre comercio o se pactan alianzas internacionales. ¿Y puede surgir algún tipo de problema con la producción de productos? Claro, ya que lo dices, para ponerte un ejemplo, el aguacate puede convertirse en un conflicto. ¿Cómo así? ¿Estás diciendo una guerra por el aguacate? Sí, ¿Cómo sucede eso? gracias al libre comercio y tomando por ejemplo el caso del aguacate, su cultivo especialmente en países como México y Chile genera un enorme impacto ambiental en forma de consumo de agua, sequía, deforestación y problemas sociales. Eso sí, también proporciona grandes beneficios a las empresas exportadoras, razón por la cual el aguacate se le conoce como el oro verde. ¿Qué clase de problemas sociales? Ahora que recuerdo, hace unos días vi un video de una serie documental en Netflix. Deberías de verla, está bien chiva. En vez de pasar viendo tonteras como Elito o Riverdale, o imaginarte que eres un científico a la altura de Schrödinger, solo porque decís que entendiste Dark. Nunca he dicho eso. Bueno, por si las dudas, no está de más el consejo. Volviendo al tema, tal como nos enseña el documental Rotten en su segunda temporada, capítulo 1, el aguacate se consume anualmente alrededor de 5.000 millones de kilos en todo el mundo. Esto nos demuestra la capacidad en potencia financiera que genera aproximadamente 2.500 millones de dólares al año en México. Entiendo, pero ¿eso qué tiene que ver? Por eso te dejo tu novia, por impaciente. Bueno, el negocio de los carteles se basa en el control de las empresas que empaquetan los productos agrícolas, principalmente de aquellos como etiqueta de exportación a Estados Unidos, debido a que se abrieron las fronteras comerciales a raíz del TLC de América del Norte en 1993, y esto ha aumentado las rentas disponibles para la extorsión. Las estructuras del crimen organizado realizan secuestros para obligar a los dueños de la producción a pagar cuotas de extorsión, dando un golpe enorme al comercio local. ¿No existen autoridades que controlen eso? Sí, pero el problema consiste en que también están involucrados. Por otro lado, existen grupos civiles de autodefensa que acusan a los gobiernos federales y estatales de permitir la presencia de caravanas de vehículos con sicarios fuertemente armados en la zona, pero al final no se solventa nada. Ya veo. Eso es como los problemas que se arman con tu mujer y nunca los solventas. Algo así. Siguiendo con otro caso que se produce por el aguacate, lo podemos encontrar en Chile. Ahí la producción consume las escasas fuentes de agua del país, sobre todo el centro de Chile, dado el fuerte apogeo que tiene. Es tan esencial para el país que tiene prioridad que el agua vaya hacia el aguacate que vaya hacia las personas. Ese caso está feo. Nunca había escuchado algo así. El problema está que para ellos el acceso al agua es muy diferente al resto del mundo. Implementaron un sistema de derecho al agua proveniente de Estados Unidos y en 1981 fue privatizada. Sumando los pocos mecanismos de regulación y supervisión del Estado, empresas extranjeras y élites políticas se quedaron con la mayoría del acceso, fortaleciendo su agronegocio, y dado a ese control, se secaron muchas fuentes de ríos. Emprendedores pequeños nacionales se quedaron sin trabajo y se les niega un derecho fundamental a la vida como el acceso al agua. Vaya, eso es muy injusto. Claro, desde luego que sí, como expresaba el autor Francisco Col Morales en un blog, que la economía no entiende de sentimientos, justo como cuando ella no te ama, Juancito. Sí, eso está triste, Pedro. ¿Y solo los productos alimenticios pasan por esto en el libre comercio? Esa pregunta también está interesante y la respuesta es no. Cualquier producto está sujetado a ciertas cuestiones. Entonces, Pedro, si el libre mercado genera problemas en la sociedad, ¿por qué todavía se sigue implementando? Buena pregunta. El libre mercado y la globalización está de la mano. Mientras más nos interconectamos con el resto del mundo, las oportunidades de generar riqueza aumentan. Las potencias globales como Estados Unidos implementan el liberalismo porque trae tanto beneficios económicos como políticos y sociales, es decir, es por interés.
ya se implementan todas estas acciones. El neoliberalismo no le interesa el medio ambiente ni sus habitantes, sino generar enriquecimiento. El problema radica, Juancito, en que al liberar economías los países están sujetos a reglas de los TLC que se benefician principalmente de las potencias, haciendo depender a los países periféricos de los países del centro. ¿Países periféricos? ¿Países centros? ¿Qué son esos? Esto fue expuesto en la teoría de la dependencia de los años 60 y 70. Esta niega que existen beneficios en el comercio internacional, porque en dicho sistema se produce una desigualdad para los países periféricos o países subdesarrollados, que están subordinados a la acción de los países de alto nivel de desarrollo industrial, o como les llaman los países del centro. No te equivoques, Juancito, puede existir en el mundo varios sistemas de estos, pero solo un país desarrollado domina su periferia. Ah, ya, como tu mujer que ya sabemos quién manda. Y los países desarrollados pueden determinar el panorama económico mundial. Claro que sí. Estos países tienen unos famosos clústeres económicos, que son conglomerados empresariales con una gran influencia a nivel mundial. Y como estas corporaciones empresariales dependen del comercio internacional para mantener su poderío económico, buscan a cualquier costo vender sus productos y servicios en todo el mundo, produciéndolas en países pobres como tus zapatos Nike. Muy probable que les hayas hecho un niño tailandés que esté siendo explotado. Bueno, estos no los compré en la tienda Nike, sino donde un señor que no se miraba muy confiable, pero me dijo que eran originales, y yo le creí. ¿Y tú sabes qué es la piratería comercial? Si no mal recuerdo, es la producción y distribución de copias de productos que tienen derechos de autor. Exactamente, te recomiendo un libro interesante, se llama La globalización desde abajo, donde en su capítulo 10 habla sobre cómo los vendedores callejeros luchan contra el imperio capitalista de los ricos, quienes buscan enriquecerse por medio de la venta al menudeo en ciudades importantes. Según la experiencia del autor, en su visita alrededor de los centros comerciales de la ciudad de India y de Calcuta, los vendedores ambulantes, como en el centro comercial Abdul, luchan contra estos imperios monopólicos por medio de la piratería comercial, su única fuente de ingresos, donde la falta de oportunidades y la poca capacitación los obliga a introducirse a esos negocios ilegales. Para los vendedores callejeros, su único delito es subsistir. Entonces, ¿la globalización está dominada por los poderosos que mantienen a los pobres en condiciones deplorables, mientras ellos se alimentan de codicia y vanidades? Mejor no lo puedes decir. Ya vas entendiendo, Juancito. Con esa lógica, podemos decir que las personas pobres están en una constante lucha contra el capitalismo y sus consecuencias en la sociedad abarcan a todos los ámbitos de la vida. Correcto. El mismo autor lo declara, que la interconexión de los ámbitos políticos, económicos y culturales que se han incrementado por la globalización son irreversibles y tienen gran beneficio para los ricos y muchos peligros para los pobres. Y Pedro, ¿no existe alguna organización o institución que vele por esas personas pobres? Pues en teoría tendría que ser la Organización de las Naciones Unidas, que está integrada por todos los estados del mundo y que tiene que velar por la paz y la seguridad internacional teniendo en cuenta los derechos humanos. Pero no toda en la vida es color de rosas, y esta organización es ocupada por los países potencias para alcanzar sus propios intereses, destruyendo el principio de la organización del multilateralismo. ¿El multilateralismo? ¿Eso que no es de un videojuego? No, Juan, el multilateralismo es importante para asegurar la participación de todos los sectores involucrados, no dejando a nadie excluido. Es la discusión y el consenso que se llega a un determinado tema. Interesante. Una pregunta, ¿será que el multilateralismo solo lo realizan los estados? En el ámbito internacional sí, y es que no solo existen las Naciones Unidas como ejemplo, también están los organismos regionales compuestos por estados geográficamente cercanos y que tienen metas en común. Creo que escuché algo al respecto, que existe un nivel llamado microsistémico que está constituido por los diversos procesos de integración regional. ¿Me equivoco? Sí, por supuesto, podríamos hablar de varios procesos de integración regional en todo el mundo, pero enfoquémonos en ejemplos prácticos de países mencionados, como por ejemplo el caso de México y Chile.
La Alianza del Pacífico conlleva el mayor interés y atracción en la región, donde la esencia de su éxito está en lo político. Creada en 2011, este bloque económico regional representa el 37% del PIB de América Latina y el Caribe. Esto es impresionante. Y para la India se encuentran dos bloques regionales, el BISTEC, que no es una carne, es un proyecto de integración conformado por 4 países, y el SAARC, que busca cooperación regional de 6 países del sur de Asia. También está integrado el grupo ASEAN más 6, cuyo objetivo es formar una unión comercial para facilitar la liberación comercial en Asia. Como puedes ver, Juancito, estos procesos están sumamente ligados al interés económico comercial. Me he dado cuenta. Es interesante ver cómo los países buscan sobresalir y aumentar su influencia en un sistema internacional que está arraigado de malas prácticas. A mi parecer, Pedro, se necesita con urgencia la modificación del sistema multilateral antes de que sea demasiado tarde. Así es, Juan, estoy de acuerdo contigo. Desde ahora, dejaré más de lado las redes sociales e investigaré más sobre estos temas. Me alegro mucho, Juancito. Es hora de que regresemos donde la tía antes de que venda mis comprados. Bueno, como acabamos de ver, las corporaciones cada vez tienen un poder económico mayor a nivel internacional, generando así que buscan los mejores lugares o regiones donde puedan generar mayor enriquecimiento. El otro problema es la escasez de agua, que en algunos estados ya se está volviendo realidad, por la ambición de políticos y empresarios que solo buscan un beneficio lucrativo. Además, existe una interrelación entre los poderosos que moldean la globalización a su antojo y los pobres que intentan sobrevivir. Y además, luchar contra la fuerza del poder predominante capitalista neoliberal contemporáneo. Esta interconexión son inseparables, ya que una globalización desde arriba, como se le dice el poder de los ricos, establece unos términos en la que la globalización de los pobres tiene que operar. Fue un gusto. Hasta la próxima. Adiós.